La Ley Orgánica de Educación Intercultural en su capítulo 3 menciona acerca de los derechos y obligaciones que tienen los y las estudiantes con respecto a su educación en el país. Dentro de este capítulo se puede evidenciar el artículo 7, donde se hace énfasis sobre aquellos derechos que poseen los escolares dentro del proceso educativo. Aquí se detalla como derecho principal que el alumno será el actor fundamental del proceso educativo, es decir, que el estudiante será el protagonista principal o el centro de atención del proceso de enseñanza-aprendizaje, como también que éste recibirá una formación integral y científica que ayudará al desarrollo de su personalidad, sus habilidades y capacidades, siempre y cuando respetando sus derechos y promoviendo la igualdad de género, la no discriminación con la valoración de las diversidades que existen en el país. Este también tendrá acceso a participar activamente en los procesos educativos, como en los procesos de elecciones de los directivos, de grado, como el consejo del curso, el consejo estudiantil y los demás órganos que conforman la comunidad educativa. Además, que los estudiantes tendrán acceso a recibir becas y apoyo económico que les permitan acceder en igualdad de condiciones, al igual que a la facilidad de participar activamente en deportes sociales, culturales, científicos, en representación del centro educativo, la comunidad, su provincia, incluso hasta su país. En el artículo 8 mencionan las obligaciones que deben acatar los estudiantes con respecto a su educación en el país. Dentro de estas principales obligaciones se debe cumplir que el alumno debe asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones que demanda el proceso educativo, siempre y cuando mostrando integridad y honestidad académica en el cumplimiento de las tareas y obligaciones. Es importante mencionar que se considerará aquellos casos de situación de vulnerabilidad en los cuales se reconoce horarios flexibles donde el educando pueda cumplir con sus obligaciones establecidas. Último punto dentro de este capítulo tenemos el artículo 9, donde hace referencia acerca de las participaciones y representaciones de los estudiantes. Aquí se manifiesta que cada nivel de educación se integrarán diversos contenidos que estimulan la participación ciudadana de los y las estudiantes. Cabe destacar que se hará énfasis en aquellos conocimientos y aplicaciones que demanda la Constitución de la República. Para finalizar, los y las estudiantes de todos los niveles de educación tendrán derecho a organizarse y a tener representación entre sus compañeros de todos los niveles interescolares. Capítulo 5 de los derechos y obligaciones de las madres, padres y o representantes legales. Bien, según el artículo 12 correspondiente a derechos, nos dice que las madres y los padres de los representantes legales de las y los estudiantes tienen derecho a que se garantice a estos el pleno goce y ejercicio de los derechos constitucionales en materia educativa. Entre una de ellas destaqué recibir informes periódicos sobre el progreso académico de sus representados, así como las situaciones que se presenten en la institución educativa y que requieran de su conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que los padres pueden acercarse a las instituciones educativas y verificar cómo va su niño en las asignaturas, de manera que controle el rendimiento académico de su hijo e hija. Artículo 13 correspondiente a las obligaciones. Las madres, padres y o representantes de las y los estudiantes tienen entre ellas una de las obligaciones. En este caso ubiqué propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, organizando espacios dedicados a las obligaciones escolares y a la recreación y esparcimiento, en el marco de su uso adecuado del tiempo. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de esto? Que los padres tienen que ser partícipes en cualquier actividad de la institución o dentro del hogar, porque además de ser parte de la comunidad educativa, influye en la parte emocional, físico y psicosocial del niño o niña. Y como último tenemos el artículo 14, que se basa a la exigibilidad, la restitución y la protección, en donde el Estado adoptará medidas que sean necesarias en plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección, exigibilidad y justiciabilidad al derecho de la educación de niños y niñas. ¿Qué quiere decir esto? Que todo niño o niña tiene derecho a la educación, nadie le prohíbe esto. Y además de esto, por el hecho de que sean niños o niñas, debemos respetar de la misma manera sus derechos, así como las personas adultas. Hola, hoy les voy a hablar y dar a conocer acerca de los derechos y obligaciones de la comunidad educativa, según el artículo 15 de la LOEI, que nos habla acerca de esta. Pero no sin antes primero dar a conocer qué es la comunidad educativa y quiénes son aquellos actores que la conforman y que están directamente vinculados con las instituciones, entre los cuales tenemos a la parte directiva, a la parte docente, a los alumnos, a la parte administrativa, al personal de servicio y a los padres de familia. Y todas estas personas que la conforman deben tener un sentido de pertinencia y de identidad, debido a que junto con las instituciones a las que pertenecen deben trabajar en conjunto para poder apoderarse de los objetivos de la institución y así de esta manera
poder trabajar y resolver cualquier tipo de dificultad que se presenten dentro de los planteles, con una calidez y calidad adecuada. El análisis del artículo 16 de la LOEI sobre los derechos y obligaciones de la comunidad educativa consiste en que todos aquellos que la conformamos debemos recibir un trato respetuoso, ser escuchados, ser responsables y honestos, y en cuanto a los docentes, deben tener un alto nivel de educación y especialización para poder facilitar y orientar la enseñanza de los alumnos, como a su vez también poder brindar algún tipo de ayuda hacia los padres de familia sobre cualquier situación de la vida cotidiana que se puedan presentar dentro de las instituciones educativas. En cuanto al artículo 17, se refiere a poder fomentar actividades escolares participativas que ayuden al desarrollo integral de los estudiantes, como también a poder dar un seguimiento de manera adecuada a los procesos de evaluación de los docentes dentro de dichas instituciones para que se realicen de manera pertinente. De los niveles de gestión de la Autoridad Educativa Nacional. Artículo 25. Autoridad Educativa Nacional. Ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Educación a nivel nacional y le corresponde garantizar y asegurar el cumplimiento cabal de las garantías y derechos constitucionales en materia educativa, ejecutando acciones directas y conducentes a la vigencia plena. Artículo 26. Nivel central intercultural. Esta formula las políticas, los estándares, planificación educativa nacional, los proyectos de inversión de interés nacional y administración de recursos. Formula políticas de recursos humanos que garantiza representatividad de acuerdo a la diversidad del país en todos los niveles desconcentrados. Artículo 28. Nivel zonal intercultural y bilingüe. El nivel zonal intercultural y bilingüe, a través de las coordinaciones zonales del Distrito Educativo Metropolitanos y del Distrito Educativo del Régimen Especial de Galápagos, define la planificación y coordina las acciones de los distritos educativos y realiza el control de todos los servicios educativos de la zona de conformidad con las políticas definidas por el nivel central. Cada zona está conformada por la población y el territorio establecido por el Plan Nacional de Educación y atiende la diversidad de cultura y lingüística de cada población. Garantiza y realiza el control de aplicación de las políticas en todos los servicios educativos de la zona intercultural y bilingüe, de conformidad con lo definido por el nivel central. Su estructura y funcionamiento será definido en el respectivo reglamento. Capítulo 4. De los niveles de gestión de la Autoridad Educativa Nacional. Dentro de este capítulo he destacado el artículo 34, el cual nos dice que el gobierno escolar tiene las siguientes funciones. Yo he destacado el literal B, que nos dice participar activamente en el diagnóstico y solución de las necesidades de los centros educativos. Porque, si bien es cierto, el gobierno tiene que hacer un diagnóstico para poder identificar las diversas necesidades de los centros educativos. Por ejemplo, hay centros educativos que no tienen la cantidad de docentes necesarios para cubrir las diferentes asignaturas que imparten. Se ha visto casos que hay docentes que tienen que impartir 7, 10 o hasta más asignaturas. Otro de los casos es que las instituciones educativas no cuentan con áreas de recreación que estén debidamente adecuadas o no cuentan con laboratorios de ciencias o laboratorios de computación. Otro de los artículos dentro de este capítulo es el artículo 35, el cual nos dice: la representación en los gobiernos escolares constituye un servicio comunitario, por lo tanto sus miembros no perciben remuneración por tal servicio. No podrán manejar fondos ni intervenir en la administración de los establecimientos. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene que trabajar a beneficio de la comunidad educativa, es decir, construir o reconstruir establecimientos para que los estudiantes puedan recibir una educación digna, puedan gozar plenamente este derecho a la educación. El artículo 36, un artículo muy importante también dentro de este capítulo, el cual se refiere a la relación con los gobiernos autónomos municipales. Dentro de este artículo he destacado dos literales, el B y el C. Si bien sabemos en la antigüedad hubieron infraestructuras con ciertas funciones que luego de un tiempo dejaron de ejercer, entonces el gobierno se acoge de estas instituciones para darles otra función, en este caso de centro educativo. Pero no solo queda ahí, sino que el gobierno se debe comprometer a que luego de cierto tiempo brindarles un mantenimiento, ya sea en la pintura de la infraestructura, las áreas recreativas, en implementar tecnología, entre muchas otras cosas, en cuanto al mantenimiento de estas infraestructuras.
Siguiendo con la temática, hemos llegado al quinto capítulo de la estructura del Sistema Nacional de Educación. Artículo 37, composición. Este artículo determina el funcionamiento de la institución educativa, ya sea por los niveles o modalidades, que su programa deben estar estructurados, planificados y en función de las normas del Sistema Nacional de Educación. Además, que los pueblos indígenas tienen una educación intercultural bilingüe. Artículo 38, educación escolarizada y no escolarizada. La educación escolarizada nos dice que es un conjunto de servicios que brinda una institución educativa en el cual el estudiante recibe una educación sistematizada y orientada bajo los currículos del Sistema Nacional de Educación. La educación no escolarizada. Esto hace énfasis a aquellos jóvenes que no accedieron a una modalidad de formación académica o en su momento no existió una institución que le permitiera su formación de la misma. Y por ello, el Sistema Nacional de Educación va a medir y valorar el grado de conocimiento de aquellos jóvenes para que ellos puedan acceder a una educación continua o en su determinado momento una alfabetización. Artículo 39. La educación escolarizada. Este contempla los tres niveles: inicial, la educación general básica y el bachillerato. En aquellos niveles se garantiza el respeto y el derecho a la educación, que además que amplíen sus capacidades, habilidades, destrezas y competencias para que se puedan integrar a la sociedad y en la misma forma puedan ser justos, innovadores y solidarios. Dentro del capítulo 5 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, trata de las estructuras del Sistema Nacional de Educación. En su artículo 46 menciona sobre las modalidades del Sistema Nacional de Educación, donde alude que en el Sistema Nacional de Educación existen tres modalidades: la modalidad presencial, la modalidad semipresencial y la modalidad a distancia. En el literal A de las modalidades de educación presencial, menciona que la educación presencial se rige por el cumplimiento de normas de asistencia regular al establecimiento educativo durante el año lectivo, cuya duración es de 200 días laborables del régimen escolar, en jornada matutina, vespertina y o nocturna, dependiendo de cada institución de acuerdo a la cantidad de estudiantes que estén matriculados en el año lectivo. Es decir, que en esta modalidad se rige por la asistencia dentro de las aulas de clase de todos los actores educativos, de todos los elementos, tanto docentes, estudiantes y todos los trabajos de dirección de cada organización de educación. En el literal B menciona sobre la modalidad de educación semipresencial. Es la que no exige asistencia regular al establecimiento educativo y requiere de un trabajo estudiantil independiente con un requisito de acompañamiento presencial periódico. Además, la modalidad semipresencial puede realizarse a través del Internet o de otros medios de comunicación. Literal C. Modalidad a distancia. Es la que propone un proceso autónomo de las y los estudiantes, con acompañamiento no presencial de una o un tutor o guía y de instrumentos pedagógicos de apoyo. La modalidad a distancia puede realizarse a través del Internet o de otros medios de comunicación, al igual que la modalidad semipresencial. Asimismo, las modalidades de educación semipresencial y a distancia tendrán que cumplir con los mismos estándares y exigencia académica de la educación presencial. Estas modalidades abarcarán todos los niveles en las especialidades autorizadas en la presente ley. Artículo 47. Educación para las personas con discapacidad. La educación inclusiva es el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades especiales de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y en las comunidades, a fin de reducir la exclusión en la educación. Este tipo de educación puede aportar la ayuda necesaria para que muchos niños consigan superar estos problemas o al menos alcanzar el nivel máximo de integración. Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades tienen el derecho de integrarse en el sistema educativo ecuatoriano. Existen leyes y reglamentos que organizan la integración de todos los estudiantes. Sin embargo, es un proceso que en la práctica presenta distintos desafíos para la sociedad y en especial para los profesores como protagonistas del proceso de enseñanza. 48. Educación para niños, niñas, jóvenes y adultos con dotación superior. Las altas capacidades intelectuales, también considerada como una superdotación, refiere a un nivel elevado de competencia en determinadas áreas, es decir, se evidencian habilidades naturales sin necesidad de instrucción. Los niños, niñas y adolescentes con dotación superior presentan necesidades educativas especiales que requieren de una atención especializada. Poseen altos niveles de desarrollo en el área cognitivas, creativas y artísticas.
comportamiento, el autocontrol y la autocrítica, además de la constante búsqueda de la perfección, un alto comprometimiento y diferencia del funcionamiento en la ejecución de una tarea. Por lo tanto, se debe brindar el apoyo a niñas y jóvenes que presenten altas capacidades intelectuales. 50. Educación para personas con escolaridad inconclusa. La educación es importante y necesaria para el ser humano, para su supervivencia en la sociedad. Es así que hoy en día es reconocida como un derecho irrenunciable del ser humano, al cual todos pueden acceder. A través de la educación, las personas pueden conocer más acerca de sus derechos y los pueden exigir y hacer cumplir. Por tal motivo, la educación es reconocida como un medio vital para respetar los derechos humanos. Es por ello que se debe tomar en cuenta que no solo se trata de que las personas puedan acceder o reincorporarse al sistema educativo, sino que éste satisfaga su ejercicio del derecho a la educación desde la implementación del programa. Y ahora con la campaña Todos ABC, Monseñor Leonidas Proaño se ha incorporado a personas que habían abandonado sus estudios. El Ecuador ha implementado varias estrategias para combatir el rezago educativo. No obstante, algunos mecanismos adoptados no han ayudado a cumplir el ejercicio del derecho a la educación, como se enfatiza en las diferentes normativas. Esto se debe a la modalidad, metodologías, los mismos que disminuyen el interés de los estudiantes. A continuación, en la LOEI tenemos el título 3 del Sistema Nacional de Educación. Les hablaré acerca del capítulo 7 de las instituciones educativas. Como podemos ver en la diapositiva, está tal cual literalmente lo que dice el artículo según la LOEI. Según el artículo 54 de las instituciones educativas públicas, las instituciones educativas públicas pueden ser fiscales municipales, de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. Dichas instituciones imparten educación de forma gratuita en todos sus niveles. Además, la educación es laica, que no es religiosa en ningún momento. La comunidad además tiene el derecho y el deber de utilizar responsablemente las instituciones como establecimientos para los diferentes servicios públicos, como las actividades culturales, artísticas, deportivas o de recreación y esparcimiento, que promuevan el desarrollo, y su acceso, organización y funcionamiento será normado según el reglamento respectivo de cada institución educativa. También puede ser partícipe el voluntariado. Son todas aquellas personas que están en proceso de formación de docente. En este caso se refiere a las prácticas preprofesionales que se realizan en cada institución educativa. Ahora, según el artículo 55 de las instituciones educativas fiscomisionales, son aquellos cuyos promotores son congregaciones, órdenes o cualquier otra denominación confesional o laica. En estas instituciones educativas cuentan con el financiamiento total del Estado, siempre y cuando oferten la educación hacia la comunidad de forma totalmente gratuita, asimismo en todos sus niveles. Según el artículo 56 de las instituciones educativas particulares, quienes estén constituidas y administradas por personas naturales o jurídicas de derecho privado, y podrán impartir educación en todas las modalidades previa autorización de la Autoridad Educativa Nacional, que en este caso es el Ministerio de Educación. Capítulo 3 del escalafón docente. En el artículo 112 del desarrollo profesional, en educación, la formación y el desarrollo profesional juega un papel fundamental, de ahí que el rol de los docentes es esencial para lograr una verdadera transformación educativa, donde los estudiantes logren aprendizajes significativos de acuerdo con el contexto, y de esta manera se pueda contribuir a la mejora de la calidad educativa. En este sentido, se concibe a la formación docente como todo proceso permanente y continuo de reflexión de la práctica educativa que permite modificar, transformar o fortalecer los conocimientos, destrezas, habilidades, competencias disciplinarias, transversales y socioemocionales de los docentes. Además, promueve la formación continua de los docentes a través de los incentivos académicos, como entregas de becas para estudios de posgrado, acceso a profesionalización docente de la unidad de la educación, bonificación económica para los mejores puntuados en el proceso de evaluación realizado en el Instituto de Evaluación. El artículo 117 de la jornada laboral establece que la jornada laboral queda establecida en 40 horas reloj a la semana. 8 horas diarias están distribuidas en 6 dentro de la institución educativa y 2 dentro o fuera del plantel. Estas horas destinadas a actividades de preparación de materiales, planificación, actualización, capacitación, atención a representantes, recuperación pedagógica, revisión de tareas, trabajos con otros docentes.
El artículo 119, promoción a docente mentor, un profesional competente. En nuestro caso, el mentor sería aquel que conoce y regula sus propios procesos de construcción del conocimiento, tanto desde el punto de vista cognitivo como emocional, y puede hacer uso estratégico de los mismos, a circunstancias específicas del problema, situación a la que se enfrenta. En consecuencia, ser competente profesional consistirá en saber sobre conocimientos, saber cómo invertir conjunto de habilidades y destrezas